Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este video tutorial les voy a explicar cómo fotografiar un envase transparente y brillante. Es algo muy sencillo, pero hay que tener en cuenta algunos puntos. Este es nuestro producto, está colocado en la posición que solicitó el cliente y está colocado arriba de un vidrio, de manera de tener transparencia en la parte inferior. Eso es una de las cosas más importantes. La luz principal que ilumina este producto es esta caja. Es un box que tiene como finalidad generar esto que es el bastón que nos va a dar la descripción del objeto cilíndrico. Esa es la idea por la cual usamos una caja haciendo este dibujo. ¿Ven? Aquí la tapo, no está, y aquí la destapo. Vamos a ver la segunda fuente de luz, que es la luz del fondo. Es esta luz que ustedes ven aquí. ¿Ven aquí? Este spot de luz que yo estoy creando aquí tiene la finalidad de mostrar la transparencia del envase, pero yo lo que hago es generar estas zonas de oscuridad alrededor del centro blanco del fondo con la idea de que generen estos dos bordes negros oscuros que nos van a ayudar a delimitar el fondo. Si yo quito el panal de abejas que tengo en este flash y coloco el fondo completamente iluminado, no voy a tener estos dos límites negros en el producto y además no voy a tener algo que necesito, que es buen contraste. Toda la luz del fondo nos va a invadir la fotografía. Entonces, la idea es que nosotros tengamos aquí esta luz de fondo que nos genera estos dos bordecitos. Esa es entonces la función de la luz del fondo. Vamos ahora a la luz de arriba, que es la que nos está iluminando esto, la parte superior, porque como yo tengo colocado esta caja que genera el bastón, el techo del objeto está oscuro. Entonces colocamos esta luz que nos está iluminando la parte superior y nos permite el dibujo de la parte de la tapa y de este piquito para tomar agua. Este reflector 5 en 1 entonces nos hace de luz de relleno, iluminando esta zona de acá y también generando un poco de brillos porque el producto tiene este glitter, esta brillantina que es importante destacar. Esto se puede hacer con una caja también, pero bueno, más simple poner el 5 en 1 y listo. El lente que estamos utilizando en este caso es el 70-200 en una cámara full frame colocado en la posición 200. ¿Por qué utilizo siempre un tele largo para hacer productos? Primero porque tengo toda esta distancia. Si yo estoy con un lente más corto tengo la cámara acá, la cámara se me copia en el producto y además no puedo manejar las luces. Usando un lente largo yo coloco el lente fuera del setup de las luces y estoy muchísimo más cómodo. Y además tengo esta perspectiva comprimida que en el caso de que yo suba la cámara o baje la cámara, no voy a fotografiar el producto cabezón o el producto en fuga hacia arriba. Yo con un tele largo voy a tener siempre la posibilidad de subir la cámara y de modificar el ángulo más o menos hasta 30 grados sin tener problemas de conversión de perspectiva. Otra de las cosas que me suelen preguntar en los talleres son las fotometrías, entonces se las voy a contar. La luz principal de esta foto, vamos a colocarnos aquí, tapando esta luz de atrás para que no contamine la medición. Lo colocamos aquí. Tenemos diafragma 22.5. Yo siempre prefiero estos diafragmas bien cerrados que me permiten tener una buena profundidad de campo y si necesito separar el fondo, pongo el producto lejos y listo. Vamos a ver ahora la fotometría del fondo, es decir, qué valor tengo aquí atrás. Aquí atrás tengo 32.2 en la luz que estoy generando con el panal. ¿Por qué tengo un diafragma más arriba? Porque necesito quemar ese fondo para que esto se registre como blanco puro, este blanco, y no como un blanco con detalle. Yo necesito esa zona central quemada. Y vamos a ver ahora, vamos a tapar la luz principal y vamos a estar midiendo acá, mido de vuelta, así lo ven, y tenemos esta luz que ilumina la parte de arriba en diafragma 22. Está levemente más baja que la luz principal y tiene como función hacer esto que es iluminar la parte superior del producto. Ahora vamos a ver luz por luz. Aquí tenemos colocada la luz principal, la luz del box. Le vamos a sumar ahora la luz del fondo, observen ustedes cómo se genera la transparencia y finalmente vamos a sumar la luz de la parte superior. Esta es la suma de las tres luces y ahora vamos a ver luz por luz.
Esta es la luz del fondo, podemos apreciar la transparencia y que el objeto prácticamente queda en forma de silueta. Recuerden que el panal de abeja no se va a ver, ahora estamos con luz continua y por eso la lámpara de enfoque continuo copia la forma del panal de abeja, pero cuando nosotros utilizamos la lámpara del flash, disparamos la lámpara del flash, esta forma del panal de abeja no se ve. Bien. Y esta es finalmente la luz de la parte superior, la luz que ilumina la tapita. Y ahora sí, este es el esquema completo. Bueno, y ahora vamos a ver la postproducción en Lightroom. Bien, ya estamos aterrizados en Lightroom. Como ven, la foto pertenece a una secuencia más grande, así que lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la carta de gris que hemos fotografiado durante esta secuencia. Vamos a presionar la tecla W, vamos a tomar el pincelito, nos vamos a parar en la carta de gris, que es una Color Checker Passport, y vemos que estamos casi perfectos. Tenemos 84, 84, 83, pero para ser más exactos todavía, vamos a dar clic y ahora vamos a tener los grises normalizados 84, 84, 84, 2, 2,3. Entonces ya tenemos hecho el balance de blanco perfecto para esta toma. Vamos a seleccionar la toma que queremos postproducir y le vamos a poner sincronizar. Le vamos a dar seleccionar todo. Total, lo único que hemos hecho es ajustar. Fíjense que el balance de blanco es 4800 más 4 y si vamos a la foto en cuestión tenemos 4800 más 4 también. Bien, lo primero que vamos a hacer aquí es, una vez que ya tenemos el color perfecto, es bajar un poco de negros. Generalmente este tipo de fotos que tienen luz hacia la cámara o luz dentro de la composición siempre necesitan esto para lograr un poquito más de fuerza. Vean aquí como aquí estamos en 0 y aquí le damos un poquito más de potencia a los negros. Vamos a levantar un poquito de claridad y lo que vamos a hacer también es, ven que en la parte inferior hay una zona que está bastante azulada. ¿Por qué? Porque yo utilicé un papel para complementar el fondo y ese papel tenía blanqueadores ópticos, entonces ahora lo tengo que arreglar. Vamos a ir a los ajustes de tono, saturación y luminancia, vamos a ir al área de saturación, vamos a marcar la opción interactiva, nos vamos a parar sobre esta zona azul que no nos gusta, vamos a bajar y esa zona azul la hemos convertido en una zona neutra, blanca. Ahora, esto es interesante también si nosotros vamos al ajuste de luminancia. Nos paramos arriba de esta zona que Lightroom la tiene identificada como azul. No la vemos porque ya la hemos corregido, pero Lightroom sabe que es azul. Entonces tiramos hacia arriba y también esta zona se aclara. Entonces hemos matado dos pájaros de un tiro. Hemos convertido esta zona azulada en una zona neutra y más clara que nos brinda más transparencia. ¿Ok? Ya está hecho. Vamos a ir a otro comando interesante de Lightroom en estos casos, que es el de textura. Nosotros tenemos aquí estos puntitos, este glitter o esta purpurina que el cliente pidió que la resaltáramos, así que vamos a ir al comando de textura y lo vamos a aumentar. Esto es un comando fantástico. Y también vamos a aumentar un poquito claridad, no mucho. Cuando aumentamos claridad a veces clavamos mucho los negros, entonces vamos a bajar aquí los negros. Y bien, ya tenemos la foto lista para entrar a su edición en Photoshop. Una vez en Photoshop hacemos un recorte mediante un trazado, que es la manera más práctica y más rápida de recortar productos sobre fondos blancos. Bueno, y aquí cuando ya hemos hecho los trazados, damos a hacer selección, hacemos una selección de 0,5 píxeles, invertimos la selección en este caso y vamos a las capas donde generamos la máscara, hacemos una nueva capa, la colocamos por debajo, la rellenamos de negro. Esto es importante para ver cómo nos ha quedado el recorte. Vemos que bien y entonces damos control y invertir y tenemos nuestra fotografía recortada y ya con el fondo blanco lista para ser entregada a nuestro cliente o para seguir editando y llevarnos esta fotografía a un montaje, cambiar el fondo o hacer lo que a ustedes se les ocurra.
Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. Recuerden dejarnos un like aquí abajo en nuestro canal de YouTube y seguirnos en las redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram, en Facebook y también en nuestra propia web que es www.molinaripixel.com. Les cuento que todo lo que ustedes han visto en este video lo damos mucho más detallado, mucho más vivencial y con todos los secretos y todas las tretas del oficio en los talleres presenciales que yo doy de fotografía de productos. Así que también los esperamos en nuestros talleres para que ustedes vean en forma directa cómo hacer excelentes fotos de productos.